Hola, hoy vamos a leer del libro El huerto de las brujas, el capítulo 4, que son las estaciones. Incluso con las prisas del mundo moderno, nos detenemos a contemplar los cambios de las estaciones. Pero es que antiguamente saber lo que había que hacer en cada época del año era cuestión de vida o muerte. Si se pasaba el mejor momento para la siembra o la cosecha, una familia podía verse condenada a la miseria. En 1752, en Gran Bretaña, se sustituyó el calendario juliano por el gregoriano, que ya se usaba en la mayor parte de Europa. Esto produjo revueltas. La gente exigía que se les devolvieran los 11 días de su vida que habían perdido. Pero aparte de eso, el cambio tendría efectos duraderos. Las fiestas marcadas por las fases lunares permanecieron como siempre, pero las fechas establecidas, como el solsticio de verano o Navidad, caían ahora cuando no debían. Por supuesto, las plantas no estaban al corriente del cambio, pero supuso un total desbarajuste para las tradiciones populares, que hizo que algunas costumbres nos resulten incluso más extrañas en la actualidad. Para nuestros ancestros, la primavera era muy importante. Los romanos veneraban a Flora, la diosa de las flores, y los griegos celebraban el regreso de Perséfone del inframundo. Los días se iban haciendo cada vez más largos, desde el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, y la gente estaba ya harta de comer tubérculos, legumbres secas y hierbas deshidratadas. Cuando llegaba la primavera, podían recoger los brotes tiernos y dulces de plantas como el llamado espárrago de los pobres, el diente de león y la hierba gallinera, para uso culinario así como medicinal. Los campesinos se mantenían pendientes de cuándo brotaban las plantas silvestres, porque eso quería decir que había llegado el momento de sembrar sus cultivos. Desde luego, no se trataba de un método infalible, ya que podían regresar las heladas y dañar de nuevo los brotes. En Inglaterra se conocía a estas olas de frío como invierno del endrino, ya que helaba después de que el endrino hubiera florecido. Aunque también se decía que esto era preludio de buenas cosechas, y la posterior nieve de la cebolla se consideraba buena, al menos para las plantas de género Allium. Algunos agricultores se basaban en las aves para decidir cuál era el mejor momento para la siembra. Así, en Escocia, la llegada de la primera golondrina era el inicio de que había que comenzar a sembrar. Y hay lugares en los que la lavandera se conoce aún como la percursora de las patatas. El día de Pascua es una fiesta lunar que tiene lugar el primer domingo después de la luna llena, posterior al equinoccio de primavera, el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Y se trataba de un eje fundamental para los agricultores. De hecho, aún hoy se dice que es cuando más venden los viveros. El Viernes Santo era el mejor, porque ese día el diablo se quedaba sin poder y, además, se decía que si se sembraban claveles a mediodía, las flores saldrían dobles. Por otra parte, en primavera había muchísimas plantas que se podían usar. Las flores de color amarillo intenso del espino, con su fragancia ligera con toques de coco, marcaban el regreso de la estación de los besos y, además, podían arrojarse a los arroyos y servían para atraer el oro. La raíz del traidor florece en verano, pero Kuiper dice que el mejor momento para recoger su larga raíz primaria, que se usa para elaborar tinturas y ungüentos varios, es antes de que brote la planta. Pese a que se trata de un momento del año que preludia la abundancia, el periodo comprendido entre finales de primavera y principios de verano se tenía en algunas zonas por una época de escasez, ya que la despensa se encontraba ya casi vacía
y aún había que esperar para la nueva cosecha. Para otros, sin embargo, esta época sigue siendo una de las más importantes del año, puesto que marca el inicio de 3 meses de abundancia. Se trata del tiempo del solsticio, cuyo nombre procede del latín solstitium o sol alzado, un acontecimiento que tiene lugar en invierno y en verano y que consiste en que el sol alcanza el punto más al norte o al sur de su recorrido, por lo que ese día será el más largo o el más corto del año. En el hemisferio norte, el solsticio de verano se produce entre los días 20 y 22 de junio, pero uno de los días más significativos del calendario cristiano es el de San Juan, 24 de junio, por lo que ésta se convirtió en una fecha excelente para ver hadas, soñar con maridos, evitar al diablo, alejar el mal y curar diversas afecciones. Son muchas las plantas de las que se dice que alcanzan su máximo poder el día de San Juan. Entre ellas la verbena, la salvia, el saúco y, por supuesto, la hierba de San Juan. Aunque también se dice que hay que cortar las malas hierbas en la luna llena más cercana al 22 de junio, porque es cuando están más débiles. Por otra parte, en Inglaterra, creen que si llueve el día de San Suituno, el 15 de julio, habrá muchas manzanas y, además, no parará en 39 días. Según avanzaba el verano, los herboristas seguían recogiendo plantas antes de que perdieran su potencia, entre ellas la matricaria, parecida a las margaritas, que se decía que bajaba la fiebre y la inflamación y que curaba el dolor de cabeza. O el amor de hortelano, una pegajosa hierba que se pensaba que cortaba las hemorragias y que, si se tomaba con vino, aliviaba las mordeduras de víbora. O el cardo borriquero, que Cooper decía que, aunque pinchara el dedo, era bueno para el cuerpo, en especial para la tortícolis. A finales de la estación, las noches suaves y la luna llena de la cosecha anunciaban ya el otoño, aunque aún seguía quedando mucho por hacer. Los campesinos llevaban cosechando desde el 1 de agosto, pero es que era además, el tiempo en que se recogían del campo plantas, bayas y frutos que debían conservarse en alcohol, en almíbar o desecados. Así se decía, por ejemplo, que las bayas de aro aliviaban la gota si se batían con excrementos de buey, y en Alemania se pensaba que la morera era maligna porque el diablo se limpiaba sus botas en ella, en sus raíces, aunque su corteza eliminaba las lombrices intestinales. Sus hojas aliviaban las hemorroides y con sus frutos se hacía un jarabe que curaba las llagas de la boca y la garganta. Se trataba de un tiempo de purificación del cuerpo y el espíritu. Los indígenas norteamericanos realizaban un baño de humo para aliviar el organismo y los espacios físicos, en el que se quemaban diversas plantas como tabaco, la salvia, el cedro, la lavanda y las gramíneas, y el humo se dirigía hacia el cuerpo con una pluma o un abanico de plumas. El equinoccio de otoño tiene lugar más o menos el 21 de septiembre en el hemisferio norte, una época de banquetes y abundancia en general. Antiguamente, el día de San Miguel, el 29 de septiembre, marcaba el final de la cosecha, el momento en que florece la margarita de San Miguel, que es una de las últimas del verano, y por ello se relaciona con las despedidas. Ante la llegada del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, los sanadores de ambos sexos estaban ya preparados para los oscuros días invernales. Según la tradición, si la cosecha de bayas era grande, sobre todo las de acebo, el invierno iba a ser duro, y lo mismo sucedía si las manzanas y las cebollas tenían la piel gruesa. Era el momento de meterse en casa y usar las plantas que se habían conservado de maneras diversas para condimentar la comida y tratar las enfermedades del frío invierno.
Sin embargo, no era todo trabajo duro. Ahora las cosechas se habían recolectado. En las zonas rurales de la época preindustrial no quedaba gran cosa por hacer, y esto era en sí mismo un motivo de celebración. La festividad romana de la Saturnalia y el Yule nórdico y la Navidad cristiana tienen lugar aproximadamente en el solsticio de invierno, y después de un duro año era el momento de las celebraciones. Cualquier planta capaz de aportar algo de color era bienvenida a la fiesta, pero solo en los días más especiales. Así, el acebo y la hiedra no debían meterse en casa antes de Nochebuena y debían quitarse al llegar el 6 de enero. Algunas plantas de jardín desprenden un potente aroma durante el invierno, con la esperanza de atraer a los pocos insectos que aún anden pululando por ahí. Y una de las plantas más mágicas que florece en invierno es el avellano de Bruja, cuyas minúsculas flores inundan el ambiente con un aroma intenso. La corteza y las hojas son astringentes y se utilizan para tratar las afecciones cutáneas. En la actualidad siguen usándose como ingredientes de los productos de cuidado de la piel. A partir de entonces, los días se iban haciendo cada vez más largos y comenzaba a escucharse de nuevo el canto de las aves y el zumbido de los insectos. Era el inicio de un nuevo año.